conoce la tempestad que muchas veces azota nuestro hogar. Las tempestades que azotan, Señor, nuestro cuerpo, nuestra salud. Tú conoces, Señor, todo aquello, Señor, que pasamos. Tú miras desde lo alto. Te pertenecemos a ti. Estamos aquí porque creemos en ti, porque confiamos en ti. Porque no hay un lugar más seguro que tu presencia. No hay un lugar más seguro que tu presencia. Tú eres la roca de los siglos. Tú eres la roca inconmovible. Cuando el miedo ataca, cuando el temor ataca, tú eres nuestra seguridad. Tú eres nuestro refugio. Por eso, Señor, te buscamos, creyendo que es tu Espíritu el que nos llama para estar contigo. Dígale, Señor, hoy clamamos a tu nombre. Hoy levantamos nuestra mirada a ti una vez más. Encomendamos este tiempo de tu palabra. Que tu palabra suba nuestra mirada a ti. Que tu palabra coloque nuestra mirada en ti. Para que seamos levantados. Para que seamos, Señor, nuevamente fortalecidos para el camino que nos resta en nuestra vida. Espíritu Santo, te entregamos este tiempo. Danos entendimiento, abre nuestro entendimiento. Danos comprensión de tu palabra. Danos sensibilidad a tu palabra. Haz que tu palabra toque lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Y que de este lugar nos salgamos igual. De este lugar salgamos en victoria. De este lugar alcancemos, Señor, lo que tú has preparado para nuestras vidas. Alcanzamos al que está escuchando en Celestial Estéreo, al que está en su casa, al que está en la clínica, en el hospital, al que está en la cárcel, al que está en la oficina. Hay palabra de Dios para ti, al que está en el campo, al que está en su auto, hay palabra de Dios para ti. Dios te alcanza en esta hora. Su presencia te alcanza, te toca. Dale este tiempo al Señor. Él quiere levantarte en esta hora. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Tú estás con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, levántale un aplauso a la presencia de Dios. Eso. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Hoy el Señor quiere darnos una palabra tremenda, como todo lo que Él nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos estado en una serie de mensajes hablando de la seguridad de salvación. Lo importante que el Hijo de Dios disfrute de una seguridad espiritual. El apóstol Pedro, en el capítulo 1 de su segunda carta, el versículo 10, vamos a leerlo de la presentación, nos habla de esta palabra importantísima, ¿sí? En la Nueva Versión Internacional, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice así. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse, por buscar la seguridad, por buscar la confianza, por estar seguros de qué, del llamado de Dios. Él fue el que te llamó, y si Él te llamó, Él te sostiene. Y Él está diciendo: Pedro,
en esta palabra nos dice que nos esforcemos más todavía en asegurarnos que estemos seguros del llamado de Dios, que fue quien los eligió. ¿Quién te eligió? Otra vez, ¿quién te eligió? Dios te eligió a ti. De medio de 300,000 habitantes de Popayán, de medio de 1 millón de habitantes del Cauca, Dios dijo: voy a elegirte a ti, voy a elegir a Andrés, voy a elegir a Marixa, voy a elegir a Angie, voy a elegir a Diego, voy a elegir a Francisco, voy a elegirlos, los voy a llamar, los voy a hacer míos, porque tengo un propósito con ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios elige y llama, y dice la palabra: si hacen estas cosas, no caerán. Si nos esforzamos en buscar la seguridad, la palabra promete que no caeremos. ¿Que no qué? Que no caeremos. La palabra caer significa no fracasarás en tu vida cristiana. Te bendigo con esa palabra. No fracasarás en tu vida espiritual. Él está diciendo: no caerán, no te derrumbarás. Te bendigo con esta palabra. Se detiene todo lo que se estaba derrumbando en ti, se detiene. No sigue avanzando en el nombre de Jesús, y te levantas por el poder del nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra dice: no caerás, no fracasarás, no te derrumbarás. ¿Y oído? No te hundirás. Levante su mano y ayúdame a predicar. Diga: no me hundiré. Diga: mi familia no se hundirá. ¿Cuántos dicen amén? Diga: mi llamado no se hundirá. Vamos, bendiga, diga: mis hijos, diga: mis hijos no se hundirán. ¿Cuántos dicen amén? Diga: mi trabajo no se hundirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Es una palabra de esperanza, es una palabra que nos empodera. Ahora, tremendo, porque esta palabra tiene un significado muy grande para el apóstol Pedro. Porque el propósito de esta carta que él está escribiendo y que estamos estudiando en la iglesia, el propósito de esta carta era producir confianza y seguridad de salvación en todos los creyentes. En todos. Ese era el propósito, producir esa confianza en Dios, esa seguridad en Dios. Ahora, había una razón obvia y trascendental por la cual el Señor había mandado al apóstol a escribir esta carta. Y era que los destinatarios de la carta se encontraban en prueba, en aflicción. Mire lo que dice, por ejemplo, 2 de Pedro 3:1 y 1 de Pedro 1:11 nos habla de los destinatarios. El Señor le había escrito esta carta a un grupo de creyentes. Dice así: amados, esta es la segunda carta. ¿Por qué dice la segunda? Una revelación grande. Porque ya le he escrito una. Ustedes tienen revelación de Dios, ¿sí? Facilito. Esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces los destinatarios eran los mismos de la primera carta. ¿Y cuáles eran los destinatarios de la primera carta? 1 de Pedro 1:1 nos habla de estas características. Nos dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, subraya esta frase: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados. Hablábamos qué significa una persona expatriada. ¿Que ha sido qué? Sacada violentamente de su patria. Que fue obligado a salir de su país. Que fue obligado a salir de su familia. Que fue arrancado de su seno familiar. Un expatriado es una persona que le tocó obligadamente dejar
su tierra, su cultura, su proyecto de vida de una manera violenta. En este caso, históricamente habla de que fue por causa de una persecución a los creyentes. Los persiguieron y los expatriaron, los sacaban. Oído a esto, separaban a las familias y los dispersaban. Unos tenían que ir por un lado, otros tenían que ir por otro. Les expropiaban, sus pertenencias se las quitaban, quedaban en crisis económica, financiera. Y a estos que están en semejante prueba, Dios les envía esta carta. Porque no hay que negar que cuando vienen las crisis, vienen las dudas. Otra vez. No hay que negar que cuando vienen las crisis, vienen las dudas acerca de Dios. No hay que negar que cuando vienen las pruebas, viene la inseguridad de si Dios está conmigo o no está. No hay que negar que hay situaciones en nuestro caminar donde hay aflicciones, donde hay momentos donde nos hacen dudar de que Dios verdaderamente está con nosotros, que somos llamados por Dios, que fuimos elegidos por Dios. Y el Señor, a mirar esa situación, entonces comenzó a hacer un diagnóstico del corazón de los creyentes y encontró que había inseguridad en medio de la tempestad, en medio de la prueba. Habían dudas. ¿Y cuáles son los síntomas de la inseguridad? Dudas profundas acerca de Dios, dudas de sí mismo y dudas de los demás. Además, la falta de confianza en Dios. Estaban reduciendo su confianza en Dios, estaban reduciendo su confianza en sí mismo, y eso estaba también llevando a desconfiar aún en las relaciones que tenían próximas. Esta inseguridad los estaba llevando a un constante miedo de ser abandonados por Dios, de ser abandonados por su familia. Mire todo este diagnóstico, y mantenían con una percepción de peligro, de amenaza, de riesgo constante. En esa situación es que manda Dios esta palabra. Volvamos a leer la palabra. Dice así, pero de la presentación. Eso, gracias. Devuélvame la presentación. Eso. Ahí es donde Dios les manda a decir: por tanto, hermanos, esfuércese más todavía por asegurarse, estar seguros del llamado de Dios, que fue quien los eligió, y si hacen estas cosas, no caerán, no fracasarán, no se derrumbarán, no se hundirán jamás. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Ahora, mire quién lo está escribiendo. ¿Quién escribe este texto? Ayúdeme, ¿quién lo escribe? Pedro. Pedro escribe este texto porque había pasado una experiencia en su vida donde él también había entrado en inseguridad y en duda. Y él tuvo que pasar por un proceso con Dios para convertirse. Aquí Pedro, oído a esto, Pedro es un instrumento de seguridad. Te bendigo en esta mañana. Dios te va a convertir en un instrumento de seguridad. Pedro aquí está haciendo un canal para que las personas que están en contacto con él produzca seguridad, confianza, fe, certeza, solidez en su vida. Y él entonces había aprendido cómo ser una persona segura a través de una experiencia que tuvo con Jesús. Recuerde que cuando Pedro escribe esta carta, habían pasado aproximadamente 34 años de que él, Pedro, había caminado con Jesús. Jesús llamó a Pedro
y le dio un discipulado de 3 años cuando estuvo aquí en la tierra. Luego Jesús murió en la cruz. Luego Jesús resucitó entre los muertos. Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Después Jesús ascendió a los cielos y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre los cielos y sobre la tierra, como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos creen esa palabra? Lo creemos. Pero cuando se fue Jesús, Pedro se quedó aquí en la tierra. Y a Pedro le tocó que aprender a ser un instrumento de seguridad. Y vamos a ver la experiencia que vivió Pedro. Porque qué lindo es saber de que Pedro no siempre fue una persona segura. Pedro fue una persona voluble, insegura, una persona que dudaba, una persona que tenía experiencias donde le atacaba la duda, le atacaba la desconfianza, le atacaba. ¿Sabe qué es lo lindo de la Biblia? Que la Biblia no le tapa nada al ser humano. La Biblia muestra nuestras debilidades, pero la Biblia también dice, a pesar de tus debilidades, Dios va a hacer una obra poderosa en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque no depende de nuestras debilidades, depende del poder de Dios a favor de nuestra vida. Ahora, miremos esa experiencia, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Nos dice de la siguiente manera, leámoslo y luego lo vamos estudiando parte a parte. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Diga conmigo, la otra ribera. Ayúdenme a predicar. Dice, entre tanto que él despedida la multitud. Ayúdeme. Despedida la multitud, versículo 23, subió al monte. ¿A qué fue al monte? A orar. Aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí ¿qué? ¿Cómo estaba? Solo. Dice, y ya la barca donde iban los discípulos estaba en medio del mar. ¿Dónde estaba? En medio, imagínese, en medio. Vaya dibujando el cuadro. Estaba en medio del mar. ¿Y cómo estaba? Ayúdeme, léalo conmigo. ¿Cómo estaba? Azotada ¿por quién? Por las olas. Porque el viento, ¿cómo era? Vientos contrarios. Mire, tremendo. Y luego dice la palabra, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Se acuerda? Y luego dice la palabra, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Cómo eran las voces de miedo? ¿No? ¿Le han salido voces de miedo? Ayer con el temblor no le salió una vocecita de miedo. Sigue diciendo la palabra, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló. Mire lo que les habló diciendo, tened ánimo, no soy un fantasma, yo soy, no temáis. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. ¿Qué sigue diciendo? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, mire Pedro, el que se había convertido en un instrumento de confianza, de seguridad después, mire lo que dice Pedro aquí. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿sobre qué? Sobre las aguas. Tremendo esa petición. ¿Qué dice? Y él dijo, 3 letras de la boca del Señor son suficientes. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? A Jesús. Eso, mucho cuadro. ¿Y luego qué pasó? Dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Tuvo miedo. Y comenzando ¿a qué? Espérese un momentico. En segunda de Pedro, Pedro me dice,
Si ustedes trabajan en asegurar su llamado en Dios, si ustedes trabajan en estar seguros de que Dios los eligió, hay una promesa: no caerán jamás, no se hundirán jamás. ¿Y qué le está pasando a Pedro aquí? ¿Se está qué? Se está hundiendo. Estamos escuchando el testimonio de un hombre que aprendió, ¿sí?, con una experiencia personal. Él está diciendo, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¿cuál fue la oración? Dígalo más fuerte, ¿cuál es la oración? Señor, sálvame. 2 palabras fueron suficientes. Es una de las oraciones más breves que hay en la Biblia. Señor, ¿qué le dijo? Sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Entonces, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Lo felicitó. ¿Qué le dijo? Hombre de poca ¿qué? Fe. Y le hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué dudaste? Espérense otro momentico. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que acabamos de leer la introducción, nos dijo que Pedro era un hombre que le decía a los demás, mire, dejen de dudar, deje la desconfianza, deje la inseguridad. Dios fue el que te llamó. Él se encargará de cumplir las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Pero acá en el Evangelio nos dice que Pedro experimentó la duda. Y si un apóstol dudó, gracias a Dios por eso. ¿Cuántos se identifican? Si un apóstol dudó, ¿dónde quedamos el resto? ¿Aló? Qué bueno que Dios nos muestre esto. Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Finaliza la historia diciendo, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Qué se calmó? El viento. Y luego dice la palabra de Dios, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo ¿de quién? De Dios. Démosle un aplauso al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Vamos a ver hasta dónde llego. Uy, tiene carne esta palabra, todo lo que usted quiera, ¿yo? Va a salir lleno. ¿Cuántos quieren salir llenos de Dios? Yo también. Ahora, miremos esta escena. Porque yo he conversado con personas y yo también me identifico que cuando yo he caminado con el Señor, ¿sabe cuántos años? Ya estoy cumpliendo unos 23 años de caminar con el Señor. Y cuando recién empecé a caminar con el Señor, había muchas dudas, había muchas inseguridades, había mucha desconfianza en lo que me decían. Y Dios sabe tratar con personas como yo. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos enseña que Dios trató con una persona que dudaba, con una persona que desconfiaba. En este caso nos coloca el ejemplo de Pedro. Pero también nos habla de que una persona, a pesar de que ha dudado, a pesar de que ha desconfiado, a pesar de haber sido insegura, a través del proceso de Dios, Dios la va a convertir en una persona con una gran fe, con una fe robusta. Que alguien me diga amén a eso. Dios la puede convertir en una persona segura en Dios, una persona confiada en Dios, una persona que tenga valentía de parte de Dios. Venga lo que venga. ¿Cuántos lo creen así? Pero es un proceso de transformación. Ahora, cuando uno recién inicia el camino del Señor, hay dudas, hay desconfianza, hay inseguridad en lo que le hablan, y aún con Dios. Pero ¿sabe cuál hay otra etapa de duda, de inseguridad? Cuando pasamos pruebas. Yo he caminado 23 años con el Señor, y en estos 23 años yo he tenido unas pruebas durísimas, unas más que otras. Y en las pruebas más duras me ha atacado la duda. Soy honesto.
No puedo aquí a venirle a mostrar algo que no es. Me ha atacado la duda, me ha atacado la inseguridad, me ha atacado la desconfianza. Comienzo a preguntar, ¿y las promesas de Dios? Comienzo a preguntar, ¿verdaderamente Dios está conmigo? Comienzo a preguntar, y esa inseguridad muchas veces se me traslada a mi vida emocional. Comienzo a sentir inseguridad de mi relación matrimonial. Comienzo a sentir duda del futuro que me rodea, como cualquier otro ser humano. ¿Sí? Entonces, eso nos muestra que somos vulnerables. No importa el tiempo que llevemos en el Evangelio, vendrán pruebas que nos hagan ver que somos frágiles frente a ellas, que nos descomponemos frente a ellas, que pensábamos tener todo en orden, pero que de un momento a otro la tempestad, la tormenta fue tan fuerte que nos llevó al terreno de la inestabilidad, que nos llevó al terreno donde nuevamente tenemos que tomarnos de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue lo que le pasó a Pedro en su testimonio que estamos hablando. ¿Sí? En esta ocasión vamos a ver 7 milagros que el Señor hizo en este proceso. ¿Cuántos milagros? 7. El primero de ellos, en el versículo 23 y 24, nos dice la palabra. Leamos el texto, por favor, para que nos alimentemos. Dice enseguida, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Luego dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mire la experiencia. Jesús había estado predicando una multitud. Es más, si usted lee unos versículos antes, el Señor había multiplicado los panes y los peces. Y había hecho ese gran proyecto de alimentar a más de 5,000 personas. Les había enseñado la palabra. Pero dice la Escritura que cuando terminó, entonces le dijo a los discípulos, vayan a la otra ribera. Está hablando del mar de Galilea. Y colocan la barca y los discípulos se van en la barca. Y cuando llegan al medio, justo en el medio, se levanta una tormenta. Se levanta una tempestad. Jesús se quedó solo. Y al quedarse Jesús solo, la palabra de Dios nos enseña que se quedó orando. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos la primera intervención divina. En esto, un viento muy fuerte, inesperado, que era parte del plan de Dios. Nuestro Dios es el Dios que domina la naturaleza. No se sale un viento si no es la voluntad de Dios. Dígame algo a eso. ¿Eso qué quiere decir? Que el viento contrario que tú puedes estar experimentando está bajo el control de Dios. Te bendigo con esta palabra. La tempestad, los vientos que han venido a atacar tu vida están bajo el control de Dios. Está bajo un plan soberano de Dios para tratar con tu vida y tu casa. ¿Cuántos lo creen así? Es un primer milagro. Dele aplausos al Señor si usted lo cree, amén. ¿Y qué dice? 2 puntos. Dice la palabra que la barca tenía 3 elementos ahí. Primero que todo, la barca estaba ya a gran distancia. Estaba lejos del Señor. Una persona puede ser que esté lejos del Señor, pero si Dios tiene un plan con él, Dios se encargará de su tormenta. La barca se había alejado del Señor. La familia se había alejado del Señor. El hogar se había alejado, estaba distante del Señor. Pero cuando el Señor ha elegido a alguien, cuando el Señor eligió a una persona, a una familia, aunque ellos se aparten lejos de Él, el Señor los va a hacer regresar a su presencia y los va a hacer volver a sus brazos. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Esa barca estaba distante. Además era pequeña y frágil. La barca en que iban los discípulos no era un transatlántico. La barca en que iban los discípulos no era un buque de guerra. Era una pequeña canoa que albergaba unas cuantas personas. ¿Por qué le digo eso? Porque mientras más pequeña es, más frágil es durante la tormenta. Más fácil es que ella se voltee. Más fácil es que ella se rompa en la tormenta. Ahí es donde yo quiero tocar puntos claves de nuestra vida. Las tormentas revelan lo frágiles que somos delante de Dios. Las pruebas de la vida, y muchas, revelan que somos como barcas golpeadas, frágiles. Y dice la palabra de Dios que las olas le azotaban. No la estaban acariciando, la golpeaban, la querían destruir. Y hay experiencias en la vida, usted tiene que saber esto, que hay experiencias que vienen a nuestras vidas donde las tormentas y las tempestades son tan fuertes que golpean, hieren, y uno siente el dolor tan profundo que parece que lo estuviera destruyendo por pedazos. Esto estaba sucediendo en ellos, pero ¿sabe? Hay un consuelo. El consuelo era que Jesús se había quedado orando. Pregunta, ¿por quién creen ustedes que Jesús estaba orando? ¿Por quiénes? Por ellos. Jesús los mandó en la barca. Jesús sabía que se iba a levantar una tempestad. Jesús sabía que se iba a levantar una tormenta. Pero Jesús se quedó solo orando por ellos. Señor, guárdalos en la tormenta. Señor, protégelos de la tempestad. Señor, que su fe no falte en medio de la tormenta. Señor, que ellos puedan confiar en ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Saben? Las personas ignoran quién es Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es nuestro intercesor. ¿Cuántos dicen amén? Los creyentes de sana doctrina solo tenemos un intercesor. Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro único intercesor. Y en este momento, ¿sabe qué está haciendo? Él está intercediendo por ti en medio de tu prueba, en medio de tu aflicción, en medio de tu tormenta, en medio de tu tempestad. Él está delante del trono del Padre, ahí con su sangre, intercediendo como el sumo sacerdote de tu vida, diciendo: Señor, que su fe no falte, Señor, que su confianza no falte, Señor, que no dude, Señor, que no se desmorone, Señor, que no se destruya, Señor, que salga adelante, Señor, que pasen al otro lado y que no se queden en medio de la tormenta. Y si el Señor intercede por nosotros, de seguro que la tempestad que estás pasando no te detendrá, no se opondrá, saldrás de ahí en victoria. Que alguien me diga amén a eso. Está garantizada. Cristo nuestro intercesor. Segundo milagro. El segundo milagro, el versículo 25, dice la palabra de Dios la siguiente, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, aquí hay dos milagros en uno. El primer milagro, el segundo milagro de los 7 que quiero hablar, a ver si alcanzo. Sí, es que Jesucristo los podía ver a una gran distancia y en medio de la noche. Recuerde que la palabra de Dios dice que la barca ya estaba en el medio del mar. Cuando usted estudia la geografía bíblica se da cuenta que en unas partes el lago de Galilea tiene medidas de 13 kilómetros. ¿De cuántos kilómetros? 13 kilómetros. Y dice que Jesús se había quedado orando en un monte, pero desde allá los vio. Uno estaba lejísimo. No importa qué tan lejos estés del Señor, el Señor te está mirando. Alguien dirá:
yo he fracasado demasiado en mi pecado. Alguien dirá, toda mi vida he sido un enemigo de Dios. Alguien dirá en medio de nosotros, nadie sabe que yo estoy lejísimo de Dios. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que Jesús, a pesar de lo lejos que estés, cuando Él tiene un plan con alguien, Él lo está mirando, Él lo está observando, Él no ha quitado la mirada de ti. Que alguien me diga amén a eso. ¿Y sabe qué dice? Que a la cuarta vigilia, los romanos dividían las vigilias. La cuarta vigilia era aproximadamente la primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda es de 9 a 12 de la noche. La tercera es de 12 de medianoche a 3 de la mañana. La cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. A esa hora les atacó la tormenta. Y dice que los alcanzó a ver de lejos y en oscuras. Que alguien me explique eso. ¿Cómo uno puede ver a alguien tan lejos y en la oscuridad? Solo Cristo puede hacer eso. El milagro del Señor, Él los vio. ¿Y sabe cómo los vio? Él los vio que estaban remando con gran fatiga. Él los vio que estaban sin progreso. Él los vio que estaban cansados en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Él los vio que las olas les estaban golpeando con furia. Él vio la fatiga de sus rostros. Él vio que estaban cediendo en sus esfuerzos. Y cuando Él vio eso, entonces, oído a esto, el consuelo es que usted y yo sabemos que Él lo ve todo, que Él lo conoce todo. Y cuando Él ve y cuando Él está mirando, no es un espectador pasivo, es porque Él tiene algo para hacer a favor de nuestras vidas. Yo quiero que te convenzas en esta mañana, donde quiera que estés, que el Señor te está mirando, que el Señor está, oído a esto, atendiendo lo que está sucediendo en ti. El Señor no está distraído, el Señor no está ocupado solamente con los problemas internacionales. No, el Señor es tu Padre, y como todo buen Padre, Él tiene su mirada en ti. Que alguien me diga amén a eso. Y si Él tiene su mirada en ti, es porque Él ya tiene un plan para llevar a cabo y sacarte de la tormenta y sacarte de la tempestad y llevarte al destino profético que Él diseñó para tu vida. Que alguien me diga amén a eso. Por eso es tan importante estar seguro de lo que es Dios. Vamos, fuerte ese aplauso si es para Él, que se le caliente las manos, porque Él está mirando. Tercero, ¿sabe? En tercer lugar, el tercer milagro es que Jesucristo camina sobre el mar. ¿Sí? Ese es como el dicho, barájeme la más suave. ¿Cómo así que Jesús caminó sobre el mar? ¿Cómo pega, no? Esta experiencia en nuestras mentes. ¿Sabe? Jesucristo caminó sobre el mar por lo menos por 4 razones que hay ahí. La primera razón por la cual Jesucristo caminó por el mar es para mostrar que Él es nuestro socorro. Yo dije, Él es nuestro socorro. Como lo dice el Salmo 34:15, si tú eres un discípulo de Cristo, si tú eres un hijo de Dios, si Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que tú seas salvo, déjame decirte, el Señor va a ser tu socorro. Como dice la palabra, los ojos del Señor están sobre los justos y están atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ha dicho en su palabra que Él es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Primero, el Señor se fue caminando en el mar. Oído, aquí aprendemos una cuestión teológica. El Señor escogió de las 3 a las 6 de la mañana una jornada oscura. Si el Señor le hubiera gustado el espectáculo, no hubiera escogido una vigilia.
Hubiera escogido tal vez que estuvieran al mediodía en una tempestad, en una tormenta de mediodía, y que la gente de todo el lago lo mirara a él caminar sobre el agua. Pero Cristo no vino a dar un espectáculo. Alguien me diga amén a eso. Los ministerios no es para dar un espectáculo. Por eso Él escogió una hora oscura, donde nadie lo veía haciendo semejante proeza. Caminar por el agua. ¿Sabe? Caminar por el agua era el camino más corto para llegar a ellos. Por eso es que dice la palabra de Dios, ahí en el mismo Salmo 34, versículo 18, que el Señor quería acercarse a ellos. Cuando tú no te puedes acercar al Señor, el Señor se acerca, toma la iniciativa de acercarse a ti. Ellos estaban en la mitad, tremendo, porque estaban en la mitad del mar. No podían ni seguir adelante, ni podían devolverse, ni para adelante, ni para atrás. Y cuando la situación se torna así, Jesús toma la iniciativa y comienza a acercarse a nuestras vidas. Te bendigo en esta mañana. La presencia de Dios se está acercando a ti. El Señor está caminando hacia ti. El Señor está caminando hacia tu casa. Tu casa que está bajo tempestad. Tu familia que está bajo tormenta. No se va a destruir en medio de ella. Que alguien diga amén a eso. El Señor se está acercando a tu vida. Tú que te considerabas que estabas lejos. Él ha tomado la iniciativa de decir, yo me acercaré. Yo estaré cerca de ti. Yo iré por ti. Y te sacaré de ahí. Cuando me diga amén a eso. Por eso Él caminó sobre el mar. En tercer lugar, la palabra de Dios dice que Él quería adelantarlos. Cuando el Señor quiere adelantarnos es para guiarnos y para abrir camino. Una tormenta de esas, una tempestad de esas, y dice la palabra que Él los alcanzó. Los vientos que te lleven de un lado para otro, el Señor te alcanzará. Y cuando te alcanza, Él va a ir adelante. ¿Sabes para qué? Para guiarte en medio de la tormenta. Antes de sacarte la tormenta, necesitas la guía del Señor en medio de ella. Hay veces nuestra oración es, Señor, sácanos de las tormentas. Y el Señor dice, todavía no te puedo sacar. Porque tienes que aprender a ser guiado en medio de ella. Alguien diga amén. Señor, sácame de la tormenta. Y el Señor dice, no te voy a sacar de la tormenta todavía. Hay un proceso, hay un propósito dentro de ella. Y es que tú me conozcas que yo voy delante de ti como poderoso gigante, abriendo caminos en medio de la tempestad, abriendo caminos en medio de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver, pero también una de las razones por las cuales Jesús caminó por las aguas era para mostrarle a los discípulos que Él no era cualquier persona, que Jesucristo es Dios. El cristianismo está fundado sobre esta roca, sobre esta doctrina. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un hombre cualquiera. Jesucristo no es un líder revolucionario. Jesucristo no es solamente un profeta. Jesucristo no es solamente un maestro. Jesucristo es Dios hecho carne. Y Él quería mostrarle a sus discípulos quién era Él. La palabra de Dios nos enseña en Job. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios, el Dios creador. Mire lo que dice Job. Es un libro que se escribió. Dicen que es el primer libro de la Biblia que se escribió, según las investigaciones, antes del Pentateuco, ¿sí? Antes del Génesis. Y se escribe este libro hace aproximadamente 3.500 años. Y el Señor viene a un hombre llamado Job y le muestra quién es Dios en medio de su prueba. Job estaba en una tempestad horrible, en una tormenta horrible. La única manera para que Dios lo saque de ahí es que Él mismo se revele quién es Él. ¿Y sabe qué dice? Él, hablando de Dios, Él solo extendió ¿qué? No me dejen solo. Él solo extendió ¿qué?
Job capítulo 9, versículo 8. Él solo extendió los cielos. No necesitó ayuda de los ángeles. No necesitó ayuda de los hombres. Él solo como creador extendió los cielos, extendió las vías lácteas, extendió el universo. Bendito el nombre del Señor. Y Él mismo, ese mismo que extendió los cielos, ¿sabe? Job está hablando de Cristo antes de hacerse hombre, antes de venir a través de la Virgen María, antes de que Cristo se hiciera hombre y caminara en esta tierra, era Dios, creador. En la eternidad, Él extendió los cielos, y por eso está esta revelación del versículo 8, dice, ¿y anda sobre dónde? Él puede andar sobre las olas del mar, porque Cristo es el creador de los cielos, de la tierra. ¿Y sabe qué dice el otro texto, versículo 9? Dice la palabra de Dios así: Él hizo la osa. ¿Quiere astronomía? Se le tiene. ¿Sabe quién hizo la osa mayor y la osa menor? Cristo hizo la osa. Él hizo el Orión. Él hizo las Pléyades, y los lugares secretos del universo los hizo Cristo el Señor. Y cuando Él vino aquí a la tierra, a pesar de que vino en forma humana, Él no dejó de ser Dios. Él seguía siendo Dios. Y como Él es el creador, Él puede sujetar las leyes naturales a su obediencia como a Él le plazca. Que alguien me diga amén. A eso se le llama poder supremo, a eso se llama soberanía, a eso se llama autoridad. Y cuando tú vengas a esta casa, aquí adoramos a Jesucristo como Dios. Él es Dios. Amén. Y por eso se fue caminando. Pero sigamos adelante porque quiero aterrizar en algo. Dice el cuarto milagro. El cuarto milagro es el hecho de que Pedro camina sobre el mar. Ay, no se me pierda esta. Que el Espíritu de Dios, voy a decirlo con humildad, pero lo estoy viendo, me ha ungido para levantar a los hundidos. Porque yo también sé que es estar hundido. He pasado experiencias donde me hundo. Pero en esta experiencia, Pedro, el versículo, dice la palabra de Dios 28, ya los discípulos se confundieron, pensaron que era un fantasma. Jesús dijo, no tengan miedo, yo soy el gran yo soy. No tengan miedo, tengan ánimo, les dijo el Señor, en medio de la tormenta. Entonces Pedro le digo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tremenda esa osadía de Pedro, hermano. ¡Qué valentía! Pedro era pescador. Pedro, yo creo que muchas veces vio ciertos animales que volaban por encima del agua. Ahora vio a Jesús andando sobre el agua. Yo no me pierdo esta. Y dice la palabra que le pidió al Señor, Señor, déjame andar sobre las aguas. En medio de una tormenta, en medio de una tempestad. Y dice la palabra de Dios, sigamos en el texto. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Por favor, el 29. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué milagro! Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¿qué dijo? Señor, sálvame. Hermanos, a esto es lo que le llamamos las 4 caras de Pedro. ¿Las 4 caras de qué? ¿Sí? Pedro le costó sangre, sudor y lágrimas convertirse en un instrumento de seguridad. Esto no es de gratis. Una persona procesada. Es una persona pasada por pruebas. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? La palabra de Dios
vemos aquí que la primer cara de Pedro es la cara de la osadía, la cara de la valentía, la cara del que le cree a Dios y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Yo quiero caminar. Yo me imagino el resto de los discípulos dijeron: no, yo no me salgo de la barca ni porque me paguen. Los vientos, las olas, todo ese ambiente amenazante, y a Pedro se le ocurre es que caminar por las aguas. A eso se le llama el rostro de la osadía. Pero ¿sabe? El rostro de la osadía de Pedro pasó los límites hacia el orgullo. ¿Cómo así? Porque yo me imagino, hermano, Pedro caminando por las aguas y viendo a los discípulos: ah, usted es un poco de miedosos, no, ustedes no tienen fe como la tengo yo, ¿no? Miren yo cómo camino aquí, miren cómo voy de bien. Ah, es que yo sí le creo al Señor, que al que cree todo es posible. Mire esta olita, mire esta otra ola. Y se la estaba, hermano, restregando en la cara a los discípulos. Ese es el peligro, hermano, de la osadía de la fe, cuando una persona utiliza su osadía para humillar a los demás, para creerse superior a los demás, para creerse, sí, la mamá de Tarzán, para creerse. Y Pedro iba así, pero inmediatamente en el versículo 30 dice la palabra de Dios: bien. Y Pedro está diciendo: es que yo sí le creo al Señor, por eso es que el Señor, como yo le creo, entonces mire la recompensa de yo caminar sin tabla de surf. ¿Pero qué le pasó a Pedro? Dice la palabra de Dios que antes de la caída, antes del quebrantamiento, viene la soberbia de espíritu. Antes de que una persona caiga completamente, comienzan a haber síntomas de soberbia, de orgullo, prepotencia. Por eso es que eso no debe caber en nosotros, aunque luchamos permanentemente contra eso. ¿Sabe qué dice el versículo 30? De esa cara pasó a la cara del horror. El versículo 30 dice la palabra: pero al ver el fuerte viento tuvo ¿qué? Miedo. ¿Para dónde se le fue el valor? Mire, qué cosa más linda la Biblia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿cuánto habrá pasado de que el tipo va con semejante valentía, con semejante osadía, creído el tipo, hermano, restregándolo a los discípulos, y no pasaron, sino creo yo, unos segundos, y el tipo se le fue el valor, se le fue la valentía para la porra, y el tipo ahora está temblando ¿de qué? Que alguien me coja eso con unas pinzas. Pero eso habla de nuestra humanidad tan voluble que es. Un día nos levantamos, hermanos, comiéndonos al mundo. Un día nos levantamos, hermanos, reprendiendo al diablo y todos sus demonios. Y al otro día, hermano, el diablo tiene el pie puesto en la cabeza que no sabemos qué hacer. Somos humanos. Le tengo una noticia: somos seres humanos. Somos seres volubles. Nos puede abandonar el valor, nos puede abandonar la valentía. Y no se haga extraño, usted no le haya creer al diablo, eso no es extraño. Somos seres humanos, no somos Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y así Dios nos ama, y así Dios nos ayuda. A pesar de ser tan volubles, a pesar de ser tan variables, Dios te escogió, Dios te eligió, y Él cumplirá su propósito en ti. Pase lo que pase. Que alguien me diga amén a eso. Eso no te descalifica para andar con el maestro. Eso no te descalifica para ser hijo de Dios. Eso no te descalifica para ser un hijo de Dios. No. Eso habla de la realidad que pasamos todos. ¿Sabe qué sucedió? Dice la palabra. Yo quiero hablar de esta frase, aunque me toque que quedarme ahí. Comenzando a ¿qué? A hundirse. ¿Comenzando a qué? A hundirse. ¿Sabe qué es hundirse?
El hundimiento, según el sinónimos de este verbo, significa derrumbarse. Mire la experiencia, derrumbarse. Significa caer. Significa desmoronarse. Me llamó la atención ese significado de empezó a hundirse. Empezó a desmoronarse. Han habido tormentas, han habido tempestades, han habido pruebas en ti que te han hecho experimentar esto. A mí sí. A mí sí. He sentido desmoronarme. He sentido desplomarme. Me he sentido en un naufragio. He hecho un cuadro de esto en mi vida. El Espíritu de Dios me dio un cuadro de un naufragio. A mí me gusta pintar, porque a través de ello expreso mis sentimientos, hay veces en mi corazón. Y hice un buque que se está hundiendo, y el buque con unas cajas, en esas cajas que había esperanza, otra caja había fe, y ellas cayeron en el mar en medio de la tempestad y también se está hundiendo, y yo me dibujo ahí nadando, sí, que ya no doy más. Y mientras estoy viendo una isla, dije, esa isla es mi salvación. Inmediatamente veo un banco de tiburones que no deja llegar allá. Y le coloco el título al cuadro que dice, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? Cuando no me queda nada que hacer. Y dice la palabra que hundirse es aplastamiento. Hundirse es ruina, es una decadencia. O sea, lo que está experimentando Pedro, hermano, es algo serio. ¿Dónde iba Pedro? No sabemos. El hombre iba caminando y empezó a hundirse. El agua comenzó a llegarle hasta las rodillas, hasta las piernas, hasta los lomos. ¿A dónde iba el agua? Hasta el cuello. Lo que sí me doy cuenta, hermano, es que le quedó al menos la boca por fuera para decir la oración más breve que hizo un creyente en la Biblia. ¿Cuál fue la oración? Si Dios quiere, estoy el jueves aquí. Le voy a hablar de esa oración, todo lo que tiene esa oración. Esa oración tiene 10 puntos, esa sola oración. 10 puntos tiene esa oración. Pero no alcanzo a predicárselas hoy. Pero él se está hundiendo. Yo digo a otro, el Espíritu de Dios me mostró que hay 4 clases de hundimiento en la vida de un ser humano. La primera es un hundimiento espiritual. Cuando una persona se está derrumbando en su relación con Dios, está cayendo de su relación con Dios, se está desmoronando de su comunión con Dios, se está decayendo. La palabra de Dios, hermano, es tan preciosa. El Salmo 69, ¿sabe qué dice? Dice la palabra de Dios que el salmista experimentó también un hundimiento espiritual. ¿Sabe qué dice? Dice, mire que yo creo que Pedro leyó los salmos. Y el tipo como que leyó este solo texto, hermano, y con ese oró. ¿Sí? Este es un salmo de David. ¿Y sabe qué dice David? Me gusta David. Porque dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado ¿hasta dónde? Está hablando de un hundimiento espiritual. Está hablando de un hundimiento emocional. Está hablando ya no de las aguas físicas, está hablando de una tormenta y una tempestad dentro de su ser interior. ¿Y sabe qué dice el salmista? Yo he experimentado estas tormentas en carne propia. Yo las he sentido. Y son duras de resistir. Son fuertísimas. Versículo 2 en adelante, mire lo que dice. Estoy, ¿qué? No me dejé solo. ¿Cómo estaba? Estoy hundido.
Estoy desmoronado. Me estoy cayendo. El salmista también experimentó esto. Y dice la palabra, en un cieno profundo, donde no puedo hacer pie, donde mi pie no tiene apoyo. Dice, he venido a abismos de aguas y la corriente me está ahogando, me está negando. ¿Sabe cuál es el desafío de este siglo XXI? Los hundimientos espirituales y emocionales que están atacando tanto al ser humano. Y usted se da cuenta de las consecuencias que pueden haber de esto. Si el Señor no lo salva a uno de eso, hermano. ¿Sabe qué dice el versículo 3? Dice, cansado estoy de llamar. El hombre está fatigado, hermano, está remando y no está viendo progreso. Está haciendo una cosa, está buscando soluciones y no ve progreso. Está cansado de llamar, de buscar. Mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando ¿a quién? El tipo está en una tormenta, en medio de una tempestad. Pero ¿sabe qué dice el versículo 4? Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Bueno, con mi cabeza no es fácil, no es difícil eso. Los que me aborrecen sin causa. ¿Sabe por qué era la tormenta? Porque estaba sintiendo el poder del enemigo. Y lo estaba hundiendo el poder del enemigo. Estaba bajo una opresión del enemigo, de tal manera que él dice, los que me aborrecen sin causa se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. El salmista se está hundiendo porque está bajo una presión del enemigo espiritual. Luego el versículo 5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. La segunda causa de este hundimiento es el pecado. El pecado no confesado. Cuando una persona peca y no confiesa a Dios su pecado, el pecado lo hunde. El pecado lo desmorona. El pecado hace que caiga. ¿Sabe qué dice la parte 6? Otra causa dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. ¿Sabe qué están diciendo él? Que por causa de él hay culpa. La culpa hunde. La culpa desmorona. La culpa hace que una persona entonces comience a desintegrarse interiormente en su tormenta. ¿Sabe? Yo le estoy hablando de algo serio. Si no salimos de eso, estamos en peligro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el salmista decía, versículo, mire, 7 dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. La confusión hunde. Ahí hay causas, las que ustedes quieran. El versículo 8 dice la palabra de Dios, otro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Sabe? La falta de afecto fraternal hunde a una persona. Tremendo. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que el Señor siempre muestra el diagnóstico de las causas, pero el Señor también muestra cómo salir de ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el versículo 14 y 15 de este mismo salmo dice, sácame del lodo. Puede ser que alguien tenga esta oración en el día de hoy. Señor, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Sácame de las aguas que me están ahogando.
El versículo siguiente dice: no me anegue, no me ahogue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Yo hoy tengo un trabajo que hacer. Y trabajo como instrumento de Dios es que si tú tienes una tormenta espiritual, emocional, matrimonial o en otra área, hoy tienes que salir de ahí en el nombre de Jesús. No porque yo lo diga, sino porque tú te tienes que disponer a pedirle y clamarle al Señor para que te saque de ahí. El salmo termina bien, como todos los salmos. La palabra de Dios dice en el versículo 29: mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en ¿dónde? Él nos saca con su salvación de las tormentas, del hundimiento. No importa el hundimiento que estés experimentando, el Señor te va a salvar de él. ¿Cuántos dicen amén? Y luego Él dice: Él te pone en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, le exaltaré con alabanza. ¿Sabe por qué? Dice la palabra: y agradará al Señor más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas, porque lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro rostro. ¿Cuántos dicen amén? Eso habla, hermano, de que el Señor había sacado al salmista, y como el Señor lo sacó, Él lo alabó, Él lo adoró, y se convirtió ahora en un instrumento para sacar a otros. ¿Sabes por qué estás pasando por esa depresión? Por ese hundimiento emocional. Porque el día que Dios te saque, el Señor te va a usar para sacar a otros de ahí. Un hundimiento espiritual, pero también hay hundimientos emocionales, tormentas, tempestades dentro del alma. Eso es lo que médicamente las personas que trabajan en salud mental llaman crisis nerviosas. Esas crisis que los llevan a colapsos mentales. Esto es lo que llama ahora la enfermedad del siglo XXI, que está matando a tanta gente de una manera, hermano, sutil y silenciosa, llamada la depresión. Es un cáncer del alma, la depresión. La gente le tiene miedo al cáncer físico, pero más poderoso que el cáncer físico es el cáncer emocional llamado depresión. Y el Señor está desatando una unción para sanar ese cáncer. Que alguien me diga amén de verdad. Ese hundimiento emocional que lleva a las personas a un estrés grave, a unos trastornos. ¿Sabe? Si usted ha estado pasando por una de estas experiencias, yo lo quiero ver ahora al final de aquí adelante. Las causas de la depresión, de este hundimiento emocional, son un duelo psicológico crónico sin resolver. ¿Eso qué quiere decir? Si a ti se te murió alguien que tú amabas y no tuviste un luto correcto, eso se puede convertir en ti en un área de tu vida que te empiece a hundir emocionalmente. 2, una enfermedad seria, una dolencia seria, donde una persona puede haber amenaza de muerte, lo puede hundir. Cuando uno enfrenta enfermedades serias que pueden dejarlo a uno paralítico, lo pueden dejar en la cama o lo pueden dejar en un tratamiento de por vida, eso le puede generar un hundimiento emocional. Un hundimiento emocional puede venir a través, ¿sabes? Por eso póngale atención, desempleo. En estos días vine a hacer una pequeña vigilia aquí solo en la iglesia. Y el Espíritu de Dios me hablaba de que hay muchos hombres y mujeres, pero me hablaba también de los hombres que no habían logrado liberar el recurso para sostener su casa, su familia, y se sentían en un hundimiento emocional.
Porque si hay algo que nos pega a nosotros los hombres, es no tener el recurso para cumplir nuestros compromisos de hogar, para poderle dar a nuestra esposa, a nuestros hijos, una calidad de vida estable. Nadie está hablando de multimillonarios, gloria a Dios por los multimillonarios, pero nosotros estamos trabajando al menos para ir a la estabilidad. En medio de una crisis mundial, en medio de una crisis nacional, en medio de todo lo que estamos viviendo, fuera de que no hay empleo, hay bloqueo. Y cómo todo esto, a serie de elementos, tratan de dañar y tratan de hundir. Oye esto, padres de familia, vigilen a sus hijos. Problemas académicos puede traer hundimiento en los jóvenes, un hundimiento emocional. Al querer responder y al no haber respuesta en su esfuerzo, puede hacerlos caer, desmoronar. Vengo de Pasto, de una campaña. Estoy hablando con mi prima, Patricia. Hace 8 meses vivió una de las experiencias de este tipo. Su hija, ella tiene 2 hijos, una hija de 19 años, una hija determinante, una hija decidida, una hija firme, una hija juiciosa, una hija que estaba haciendo su carrera, tomó la decisión de suicidarse. Hace 8 meses yo estaba incapacitado y no pude viajar a Pasto para acompañarla. Y ahora que estuve en Pasto, pude hablar con ella. Y ella me dice, primo, necesito hablar contigo. Y claro, yo sabía el proceso que ella había pasado. Le dije, claro, primo, ayúdame, tú que eres pastor, ayúdame, tú que eres un hombre de Dios. Y le hice una cita con ella en el hotel que me hospedaron y estuvimos hablando ahí en la cafetería. Pero a mí se me volteó la torta, porque en vez de yo ayudarla a ella, ¿qué pasó? Dios la usó para ministrarme a mí. Me dijo, primo, no sé lo que me está pasando. La gente me pregunta qué me está pasando y yo todos los días me levanto como si el Señor me colocara una droga en mis venas y me anestesiara. Y como si el Señor hubiese hecho una operación en mí. Y mientras ella me está diciendo eso, el Espíritu de Dios me muestra el ejemplo físico que yo tuve. Yo le dije, te voy a contar mi operación. Le dije, a mí en noviembre me operaron. Me abrieron aquí una cesárea. Y luego llegaron hasta la columna y me quitaron un disco. Me sacaron un disco de la columna. Es un cursito intensivo de dolor. Y luego me colocaron una prótesis para que funcionara nuevamente. Es un milagro de Dios eso. Yo le dije, y mientras yo te estoy contando esto, le dije, prima, Dios hizo lo mismo contigo, pero en tu alma. Y ella me dijo, ¿cómo así? Sí. El Señor abrió tu corazón. El Señor fue hasta tu alma. Te sacó el dolor de haber perdido a tu hija. Te lo sacó y luego colocó un pedazo de su corazón, una prótesis divina, y lo metió en tu corazón para que tú aguantes, soportes y sigas caminando en esta vida, dando testimonio de que Dios es un Dios de sanidad y de restauración. Cuando ella me escucha, cuánto tan gloria a Dios. ¿Sabe que la palabra propósito en la Biblia significa prótesis? Cuando usted lee la Biblia y dice la palabra propósito es prótesis, ¿qué quiere decir? Que Dios coge un pedazo de él y lo mete en uno. Una prótesis divina. ¿Para qué? Para arreglarle algo que se le dañó a uno en el camino. Te tengo noticias. Esta mañana es una mañana de prótesis divina.
Colóquese en pie, yo llegué hasta aquí. No voy a hablar todavía del hundimiento matrimonial porque voy a orar por los matrimonios en la próxima, pero siento aquí quedarme y voy a orar del hundimiento financiero también que nos está atacando a algunos. Tenemos que hablar del resto, pero voy a dejarlo ahí. Hasta ahí nomás. Y quiero hacer un llamado al altar porque tengo una gran responsabilidad frente a esta palabra. Si tú estás pasando un hundimiento espiritual, un hundimiento emocional, pasa aquí adelante, por favor. Yo quiero orar por ti porque Dios me ha hablado de que el Señor está soltando una unción, hermano, donde Él nos va a sacar toda esa acumulación emocional negativa que muchas veces se va formando y va formando un casco grueso, duro en nuestras vidas y que no nos permite caminar hacia el propósito que Dios nos quiere llevar. Hacia aquí adelante, dé un paso de fe. Si usted viene a enfrentar eso aquí, usted tiene que salir de aquí con una prótesis divina. Si tú estás pasando por un insomnio crónico, si no has podido dormir en varias noches, tú necesitas una intervención divina. Eso no es normal. Si tú estás experimentando una separación de una persona que amabas, le hablo por el Espíritu de Dios, te hablo a ti, jovencita, que te está doliendo el separarte de ese novio, que te está doliendo el separarte de esa persona. Te llamo porque el Señor quiere que no te hundas emocionalmente. Si tú estás experimentando, oído esto, un desengaño amoroso, una traición, eso hunde, eso trae un hundimiento emocional, eso trae un desmoronamiento, un derrumbamiento interno, un desplome en toda la salud que tenemos por dentro. Tenemos que tratar eso delante de Dios. Si tú estás experimentando una tormenta de violencia dentro de tu casa, dentro de tu familia, aún le hablo a las hermanas que tuvieron bebés. La depresión posparto hay que saberla manejar también, para que tú entregues esa depresión, que no sea crónica, que ella culmine en la etapa que Dios quiere que culmine. Le hablo a aquellas personas que están teniendo un desorden de identificación en género sin resolver. Si estás luchando con tu identidad de género, eso puede producir un hundimiento emocional, puede llevarte al fracaso, a la caída. Resolvamos eso delante de Dios. Por eso es que empezamos cantando esta canción, porque esta canción habla de la experiencia de Pedro en el mar. Por eso es que empezamos cantando esta canción, porque es lo mismo que hizo el Señor con Pedro. Le dijo: ven, Pedro, camina sobre las aguas. Pero vinieron los vientos, la tormenta fue tan fuerte que él cayó, lo golpeó, las olas lo golpearon, los vientos contrarios. Su capacidad humana se rompió, su fuerza humana se rompió, su capacidad de creer se rompió. Su capacidad de confiar en Dios se rompió. Yo estaba caminando por las aguas, pero vinieron los vientos contrarios, la tempestad me golpeó y me rompió mi capacidad de creer, mi capacidad de confiar. Se rompió, se desmoronó, se derrumbó. ¿Por qué negarlo?
Por eso es que Dios te llama hoy. Es la mano de Dios que está aquí sobre nosotros. Él nos va a guiar a sacarnos de ese hundimiento espiritual, a sacarnos de ese hundimiento emocional, a sacarnos de ese hundimiento matrimonial, a sacarnos de ese hundimiento financiero. Clamar. Pedro aprendió a clamar en medio de su hundimiento. Solamente le quedó voz para una oración. Su oración fue: Señor, sálvame de mi hundimiento. ¿Qué hacer cuando no hay nada más que hacer? Solo digamos estas palabras: Señor, sálvame de mi hundimiento espiritual. Señor, sálvame de mi hundimiento emocional. Esa es la única oración que el Señor escuchó, que el Señor respondió. El mismo Cristo que caminó por las aguas para salvar a sus hijos es el mismo Cristo que está aquí para salvarnos. Escúchame esto. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y abre tu corazón. Escucha esta canción porque va a lo profundo. Esta canción tiene el propósito de quitar la distracción de tu mente. Es necesario desde la primera estrofa, escúchala, porque ella comienza, el Espíritu de Dios va a empezar a entrar. Dile: Señor, yo abro mi corazón, dígale. Yo abro mi alma, Señor, para que tu mano venga a sacar mi tormenta, venga a sacar mi tempestad, venga a sacar mi hundimiento. Tú me conoces mejor que yo. Tú me conoces mejor que yo. Te encuentro en lo incierto. Mis pies pueden fallar. Aquí, en lo incierto. Camino sobre el mar. Sí, camino en tu camino, Señor. Pero a tu nombre quiero clamar en esta mañana. Señor, en ti mis ojos fijaré. Señor, dígale: en tempestad descansaré en tu poder. Tuyo soy. Dígaselo. Tú me compraste con tu sangre. Hasta el final te pertenezco. No puedo morir con este sufrimiento. No puedo quedar aquí. Mi vida no puede acabarse aquí. Mi llamado no puede acabarse aquí. Mi ministerio no puede acabarse aquí. Mi matrimonio no puede acabarse aquí. Su gracia. Oh, su gracia, dígalo. Tu gracia abunda en la tormenta. Diga: tu mano, Dios, me guiará. Dígale: Señor, cuando hay temor en mi camino. Dígale: tú eres fiel, tú eres fiel. Dígale: tú no cambiarás. Una vez más, dígale: tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guía. Tú eres fiel. Tú no cambiarás. A tu nombre clamamos en esta mañana. Nuestros ojos levantamos a ti, Señor, en medio de nuestra tempestad. En nuestro hombro bastoró.
tú estás, levanta tus manos al Señor como una señal de que te rindes ante Él. Dile: Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo. No puedo salvarme en este hundimiento. Estoy tocando fondo, Señor. Tal vez tú has venido por primera vez, o estás viniendo por unas cuantas veces, o tal vez eres un creyente que pecó y falló y tal vez la culpa te está haciendo hundir. Dios está aquí para ti. Tal vez estás siendo acusado, estás siendo señalado por tu conciencia, por el enemigo aún. Pero el Señor no te acusa, el Señor no te señala. Lo único que quiere es tu corazón, tu confesión. Confiésale tu pecado al Señor. No importa lo grande que sea tu pecado, su gracia abunda en medio de esa tormenta. La gracia del Señor es infinita. La gracia del Señor es infinita. Tu pecado es como una gota comparado con el mar. Tu pecado, la gracia de Dios es como un mar. Y tu pecado y mi pecado es como una gota de ese mar. No lo consume, no lo agota. Apóyate en su gracia. Tal vez estás pasando por un hundimiento espiritual, donde te ha faltado amor de los tuyos, te ha faltado afecto. Has estado esperando que te correspondan al amor que tú has brindado, pero no lo has recibido, no has sido correspondido, y esto te está hundiendo, esto te está aprisionando, esto te está desmoronando, y solo Dios sabe lo que has pensado. Oh, Ramanderebequete, ahí donde tú estás, ábrele tu corazón, tu alma, el Espíritu Santo está aquí. Él va a sacar, Él te va a sacar del hundimiento, Él te va a sacar de la caída, Él te va a sacar del desmoronamiento, Él te va a sacar de ese desplome. Levanta tus manos y ríndete. Su Espíritu está aquí, su presencia está aquí. El Cristo que camina por las aguas ahora está caminando por este lugar. El Cristo que se acercó a sus discípulos en medio de la tormenta ahora está aquí acercándose a la tuya. Paramanderebe que te rebe, sherebe que te rebe, paramanderebe que te en tu presencia podemos estar. Tu Espíritu, tu presencia, tu unción. Tú me sacas, tú me llevas más allá de este hundimiento. Tu historia no se acaba en este hundimiento. Mi caminar no se acaba. Ahí donde tú estás, dile: Señor, yo no creo que mi historia se acabe con este hundimiento, no creo que hasta aquí, no puede ser, Señor. Tú me has hablado algo más de mí, tú me has hablado algo más de mi futuro. No puedo quedarme aquí en este hundimiento, no puedo quedarme en este desmoronamiento. Señor, sácame. Dile: Señor, sálvame de este hundimiento espiritual, de este hundimiento emocional. Sácame, Señor. Solo tú me puedes sacar. Diga: levántame con tu mano. Vamos, comienza a orar por tu vida.
No se trata de orar por otras personas, se trata de orar por ti. Señor, aquí dígale, Señor, solo tú puedes sacar de mí esta depresión. Dígale, Señor, saca esta depresión espiritual, emocional, saca de mí, Señor, esta ansiedad que me está carcomiendo. Saca de mí esta dependencia emocional. Saca de mí, dígale, Señor, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu, obra, Señor, dentro de mí, libérame. Dígale, Señor, libérame. Saca de mí, Señor, todas aquellas heridas causadas por experiencias, Señor, de violencia, de maltrato. Por favor, sana mis heridas. Dígale, Señor, sana mi corazón quebrantado. Dígale, Señor, en esta hora, obra en mi vida. Quita de mí esos recuerdos que me lastiman. Quita de mí esas imaginaciones que me lastiman. Quita de mí esas suposiciones que me lastiman, que me hunden. Quita de mi mente, dígale, quita de mi alma. Obra, Señor, lo que el ser humano no puede hacer. Entra donde los demás no pueden entrar. Entra a mi corazón, a mi alma. Límpiame y libérame de todo, Señor, lo que me quiera hundir, lo que me quiera deprimir, lo que me quiera, Señor, desmoronar, hacer desmoronar, me quiera hacer desplomar, todo aquello que quiera hacerme caer, sácalo de mi vida, dígale. Levante sus manos. Señor, yo oro con la visión que me diste. Tus corazones y esas almas que cargan con traumas, con trastornos. Tú me hablaste de que tú entrarás con tu mano y sacarás ese trauma. Saca el trauma que vivió de niño. Saca el trauma que vivió de joven, de adulto. Saca, Señor, el trauma de esa tempestad, de esa tormenta. Entra con tu mano, Señor, al alma. Y sácalo, extráelo, así como me extrajeron ese disco dañado. Extráenos con tu mano. Arráncalo, Señor, de raíz. Y ahora con tu mano, Señor, coloca esa prótesis divina. Esa prótesis que nos permita salir a flote. Esa prótesis que nos permita disfrutar de seguridad. Esa prótesis que nos permita creerte más. Esa prótesis que nos permita vivir esta vida con la herida sanada, pero con gozo y esperanza. Esa prótesis que nos permita vivir esta vida siendo instrumentos de seguridad. Levanta tus manos. El Señor ha obrado en tu corazón. El Señor está obrando y está obrando en tu alma. El Señor saca de ti y el Señor coloca dentro de ti la prótesis. En tu corazón, en tu alma, porque no te quedarás. El Señor te habla a tu corazón y te dice: ese viento contrario está en mi plan, pero mi plan no era que tú quedaras ahí. Tu historia no termina ahí. Tu historia hace un clic ahí, pero te levantas. Yo te levanto con mi mano poderosa. Yo te ayudo con mi mano, con la diestra de mi poder. Te levanto en esta hora. Sales de tu hundimiento espiritual y emocional. Te levantas para una nueva etapa. Te levantas para una nueva temporada. Cambio tu rostro de miedo. Cambio tu rostro de horror
por un rostro de gratitud, por un rostro de seguridad, por un rostro de adoración. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Yo lo creo. Vamos, créelo de todo corazón. El Señor ha obrado. El Señor te sacó. Diga, el Señor me sacó. Diga, el Señor me sacó a flote. Dígalo, el Señor me sacó a flote. Dígale, el Señor me levantó de mi hundimiento. Vamos, confiésalo. Vamos, créelo. Vamos, proclámalo. Vamos, dale gracias al Señor y dile, Señor, gracias. Porque tú me has sacado de mi hundimiento. Gracias porque no, mi historia no se acaba ahí. Mi historia sigue adelante contigo. En el nombre de Jesús, dígale, Señor, gracias. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto, yo te doy la gloria a ti, porque eres tú el que me levanta, eres tú mi gloria, eres tú mi escudo, y eres tú el que levanta mi cabeza. Dígale, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.